Quiero empezar hoy día una serie llamada Entendiendo a Dios. Y por 3 semanas vamos a hablar acerca de crecer en el entendimiento y conocimiento de nuestro Padre. Quiero empezar con una información de interés. Y por si acaso el mensaje de hoy día es para pensar. En 1979, esto es hace 40 años, el conocimiento se estaba incrementando a una tasa de más de 2,000 páginas por minuto que ni siquiera Albert Einstein hubiese sido capaz de estar al día. Hay algo que es conocido como la economía del conocimiento. Estamos hablando de la recepción de la información y el manejo. Puede ser la retención, la apropiación y la aplicación del mismo. De hecho, en base a los datos que les he dado, si ustedes leyesen las 24 horas del día, desde la edad de 21 años hasta los 70 años, y si ustedes pudiesen retener todo lo que han leído, estarían 1,5 millones de años atrasados si es que hubiesen terminado su lectura. Y eso con información de hace 40 años. En la actualidad estamos hablando de cifras astronómicas y todo esto en lo relacionado al conocimiento del mundo físico. Pero cuando nosotros incursionamos en el mundo, en la esfera de lo espiritual, de lo invisible, en el ámbito de lo sobrenatural, ahora estamos hablando acerca de cifras astronómicas, estamos hablando acerca de algo que va más allá de nuestros más salvajes y altos pensamientos. Estamos hablando acerca de conocer a Dios, quien es infinito. Entonces, entender a Dios es tratar de entender a alguien que posee atributos y características con las cuales no estamos familiarizados en nuestra vida diaria. O sea, normalmente nosotros tenemos familiaridad con lo finito, estamos familiarizados con el asunto de lo limitado y todo eso. Pero hoy día quiero entrar a un tema que es inagotable. Y esto no significa que voy a empezar hoy día y que nunca voy a terminar. Pero voy a tratar de ser lo más conciso posible y mi acercamiento va a ser un acercamiento bíblico fresco y de tal manera que ustedes puedan entender la plenitud de Dios de cierta forma. O sea, ya que Dios es infinito, inagotable, entonces, ¿cómo podemos definir plenamente todo lo que Dios encierra en sí mismo? Entonces, lo que sí podemos hacer es dar un vistazo en lo que la palabra de Dios nos dice. Bueno, y hay ciertas consideraciones. La primera consideración que tenemos que abrazar es la siguiente. Dios es infinito, es perfecto e ilimitado, pero nosotros somos seres finitos, imperfectos y limitados. Así que ya que vamos a hablar acerca de entender a Dios, vamos a dejar que la palabra de Dios nos revele a Dios. Es tremendo cómo el Espíritu Santo siempre apunta a Cristo, siempre da testimonio de Cristo, siempre nos guía a la palabra. Jesús y su palabra son uno, el verbo y la palabra son uno, pero es el Hijo el que nos lleva al Padre, que nos revela al Padre. Entonces, la Biblia revela a Dios. Y en el Salmo 147 encontramos algo tremendo, unas tremendas declaraciones acerca de Dios para abrir nuestro entendimiento. Salmo 147, versículos 4 y 5. Él cuenta el número de las estrellas. Ahora, obviamente, Él las tuvo que haber creado. Cuando hablamos del número de las estrellas, estamos hablando de algo que escapa nuestros más altos y salvajes pensamientos. Los científicos nos dicen que el universo se está expandiendo a la velocidad de la luz. Por lo tanto, no importa si tú fueses o no capaz de calcular el número de las estrellas, o sea, es posible que también estés 1,5 millones de años luz, o no sé, atrasado con respecto al asunto. En el capítulo 5 de Apocalipsis, cuando el apóstol Juan está describiendo lo que está viendo en el escenario alrededor del trono, y él escucha el número de los ángeles, y esto está expresado en el griego del Nuevo Testamento, pero aquí hay un hebraísmo que ha sido jalado justamente del hebreo al griego, y dice miríadas de ángeles, o chilíadas de ángeles. O sea, y una persona calculó, o sea, ¿a cuánto asciende esta cantidad, no? Y dijo, bueno, nada más ni nada menos que 100 trillones de ángeles.
Y en la Biblia, sobre todo en los Salmos y en el Antiguo Testamento, hay un paralelismo entre los ángeles y las estrellas. A los ángeles se les llama estrellas. O sea, imagínense que hubiesen 100 trillones de ángeles. O sea, no solamente Dios los hizo, o 100 trillones de estrellas. No solamente Dios hizo las estrellas. Número 2, les puso nombre. Dice, Él cuenta el número de las estrellas. A todas ellas llama por su nombre. O sea, no solamente Dios las creó, Dios les puso nombre y se acuerda el nombre de cada una. Y por eso viene el siguiente comentario. O sea, grande es el Señor nuestro. Ahora, ¿qué significa para ti grande? O sea, ¿cuán desarrollada o avanzada está tu percepción de la grandeza? La verdad es que la grandeza es algo subjetivo para cada uno de nosotros, que somos seres finitos, limitados e imperfectos. Seguramente la palabra grande está limitada o se sujeta a la experiencia de grandeza más grande o mayor que hayas tenido en tu vida. Pero no importa si tú has conocido más grandeza que otra persona, la palabra grande que se refiere a Dios revienta nuestro intelecto, o sea, va mucho más allá. Grande es el Señor nuestro y de mucho poder. Y su entendimiento no hay quien lo alcance, o es infinito. Su entendimiento es infinito. Estamos hablando acá de un ser que posee atributos que van muchísimo más allá de lo conocido por el hombre. Si vamos a entender a ese ser, necesitamos hacerlo por la palabra y por el Espíritu Santo. Otro pasaje que es Isaías, el capítulo 40, en el versículo 28, dice, ¿no has sabido que el Señor es el Dios eterno? El Señor es el Dios eterno que creó los confines de la tierra. O sea, no solamente Dios creó las estrellas, Él también creó la tierra. Nosotros conocemos la tierra más que las estrellas. Estamos familiarizados con el planeta, pero es inmenso. Hay recursos, tremendos recursos. Y tenemos un planeta muy grande. Y dice acá que Él no desfallece ni se fatiga con cansancio. O sea, cuando Dios creó el mundo, cuando inclusive Dios creó las estrellas, cuando Dios creó el universo, no se cansó. No se cansó. O sea, a veces nosotros con tareas pequeñas nos cansamos. O sea, Dios no se cansó, no se fatiga, no desfallece con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Entonces estamos hablando acerca de entender a Dios, o sea, cómo nosotros podemos llegar a entender a Dios si Él posee estos atributos. Ahora, la razón por la cual nosotros podemos acercarnos al tema es que hay parámetros concretos que nos ayudan. Por ejemplo, todo lo que Dios es, lo es absolutamente. O sea, cuando nos acercamos a Dios, algo que nos va a ayudar para enriquecer nuestro entendimiento de su persona es partir sobre la base concreta de que si Dios es algo, lo es absolutamente. Por ejemplo, 1 Juan 1:5 dice que Él es luz y no hay ninguna tiniebla. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. O sea, Dios es la luz absoluta. No solamente Dios es la luz absoluta, Él es el amor absoluto. La Biblia dice que Dios es amor. Pero también Él es el poder absoluto, porque la Biblia lo llama todopoderoso. Otra forma de decirlo es omnipotente. También Él posee el conocimiento absoluto, por eso la Biblia lo llama omnisciente. No solamente Él posee el conocimiento del presente, sino que Él también tiene lo que se conoce como la presciencia, del griego prognosis. Esto significa que Dios conoce el fin desde el principio. Dios se pasea en los corredores del tiempo. Él se pasea en la recta numérica desde el menos infinito hasta el más infinito. Dios recuerda el futuro. Él no está limitado. ¿Cuántos saben que Dios habita en la eternidad? Dios es espíritu. No solamente Él posee el conocimiento absoluto, Él posee la bondad absoluta. La Biblia dice que Dios es bueno y no hay ninguna maldad en Él. Dios también posee la perfección absoluta. La Biblia dice que Él es perfecto, su obra también es perfecta. Él es la vida absoluta, no hay ninguna muerte en Él. Él es la verdad absoluta, no hay ninguna mentira en Él. Él es la paz absoluta, no hay ninguna inquietud en Él. Y Él es absolutamente compasivo y misericordioso. Entonces, para que lo finito del hombre
capture algo de la infinitud de Dios, para que lo imperfecto del hombre entienda algo de la perfección de Dios y para que lo limitado del hombre comprenda a un Dios ilimitado, necesitamos tomar en cuenta ciertas consideraciones. Y la primera es la siguiente: es posible entender y conocer a Dios porque Él se ha dado a conocer, Él se ha revelado, Él se ha manifestado. Y si Él no hubiese hecho esto, nunca hubiésemos tenido la oportunidad de conocerlo de una manera personal. Ahora, vamos a ponernos históricos, vamos a irnos al libro de Génesis. En el libro de Génesis encontramos que el hombre peca contra Dios, el hombre le da la espalda a Dios. En ese momento, después de este pecado, el pecado original, y después de esta rebelión, porque el pecado de Adán fue rebelarse directamente contra Dios, fue una alta rebelión. En ese momento, al darle la espalda a él, el hombre es trasladado de un reino a otro, de una familia a otra. Y no solamente él es cambiado de estatus, sino que también él pierde la posición que tenía y se desconecta del ámbito del espíritu y cae en la carne. Ahora el hombre es un ser espiritualmente ciego, está confinado a los sentidos, camina en la carne y ya no tiene contacto con Dios, que es espíritu. Entonces ahí es que pierde el conocimiento de Dios. Pero gracias a Dios que después del pecado del hombre, Dios no se desentendió del hombre. El hombre le dio la espalda a Dios, cada cual se desvió por su propio camino, dice en el libro de Isaías. Y cuando el hombre le da la espalda, ¿cuántos saben que Dios no paga mal por mal? En ese sentido, entonces Dios no le dio la espalda al hombre. Todo lo contrario, Él trabajó por miles de años para tender puentes, para reconectarse nuevamente con el hombre, atrayéndolo hacia Él, para llevarlo a una unión completa con Él e impartirle su vida, restaurarlo en su reino y familia y obviamente darle también un nuevo interior. Entonces, la muerte espiritual o la separación de Dios sumió al hombre en las más densas y profundas tinieblas espirituales. Y el hombre ahora que está desvalido, está desorientado, o sea, no tiene una brújula moral por la cual regir su vida y está completamente bajo el dominio de Satanás, el emperador de la muerte. Pero a pesar de todo esto, Dios extendió sus manos al hombre caído. La Biblia dice que Él todos los días extendía sus manos hacia un pueblo rebelde y contradictor. Entonces Dios quiso atraerlo a sí mismo. Así que Él empezó este proceso. Fue un viaje en el cual Él se expresó desde el tiempo antiguo, hablando a múltiples personas, en múltiples maneras, en múltiples lugares y épocas. Y todo esto culminó con el más grande de todos los mensajeros que Dios jamás envió, con el Señor Jesucristo, el Hijo, el Verbo encarnado. Es cierto, la Biblia dice Dios habló muchas veces, de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas. Y los profetas fueron utilizados por Dios. Ellos hablaron por inspiración del Espíritu Santo, pero ninguno de ellos podía manifestar plenamente la naturaleza de Dios, porque ellos también eran parte de la raza humana caída. Pero el Hijo, que en estos últimos o postreros días vino con un mensaje, Él sí podía manifestar a plenitud la naturaleza de todo lo que Dios era y representaba. Fue el Hijo mismo en persona que nos trajo el mensaje. Entonces vemos acá pasos que Dios tomó en este acercamiento y todas esas maneras y veces y formas en las cuales Dios utilizó diferentes manifestaciones divinas. Todo esto fue por su propia iniciativa, diseñadas de tal manera que el hombre pudiese asimilarlas para su propio provecho y para conseguir ese acercamiento entre el cielo y la tierra. Ahora, para poder entender ese proceso que duró miles de años, hay una consideración, hay que tomar en cuenta que Dios no es hombre, que Dios es un ser espiritual y Él habita en la eternidad. En cambio, el hombre es un ser que está confinado a la dimensión T, tiempo, y que está en un escenario humano en el cual la mayor parte de las cosas funcionan por los sentidos, funcionan por la vista. El hombre caído, el hombre separado de Dios, opera por la vista. Está confinado a los sentidos naturales. Entonces, ¿cómo Dios iba a hacer para poder hacer contacto con ese hombre que está en la carne? Con ese hombre que está completamente separado
y del ámbito ambiente o mundo espiritual invisible. O sea, ¿cómo Dios iba a hacer ese contacto? Entonces él tenía que ingeniárselas. Pero ¿cuántos saben que Dios es todopoderoso y es omnisciente y él tiene las respuestas? ¿Cuántos saben que él es especialista en lo que el hombre llama imposible? Entonces, aquí surge la pregunta, o sea, ¿cómo él iba a conectarse con el hombre? Entonces, Dios tenía que utilizar una interfase de conexión para poder alcanzar al hombre y abrir su entendimiento. Ahora, en el libro de Romanos, vamos a ver cómo el apóstol Pablo desglosa maravillosamente todo este proceso. Vamos a ver las 4 fases de la revelación de Dios a la humanidad. Y la primera es lo que se conoce como la revelación natural a través de la creación, a través de las cosas hechas. Alguien podría decir que la frase revelación natural es oxímora. Un oxímoron es una frase que contiene 2 palabras que puede aparentemente que sean opuestas, ¿no? Entonces, como por un lado es natural, o sea, sentidos y lo físico, lo tangible, y por otro lado la revelación. Pero lo que quiero explicar acá es lo que se trata, es una manifestación en el mundo físico de algo que vino del mundo espiritual. En el capítulo 1 de Romanos, en el versículo 20, el apóstol Pablo lo explica. Dice, desde que el mundo fue creado, la humanidad ha contemplado toda la creación que le muestra el eterno poder de Dios y el hecho de que Él es verdaderamente Dios. Así, lo invisible de Dios se deja ver por medio de la creación visible, por lo que nadie podrá excusarse diciendo que no sabía si Dios existía o no. ¿Y cuántos se dan cuenta que detrás de toda la creación hay una mente inteligente? Cuando nosotros pensamos en un edificio, inmediatamente conectamos la existencia de este edificio con un arquitecto. Si nosotros vemos un poema, leemos un poema, inmediatamente pensamos en un poeta. Si vemos un bello cuadro, inmediatamente vemos la firma del pintor. O si ustedes escuchan una canción, entonces detrás de esa composición hay un compositor. O si ustedes leen un libro, normalmente los libros vienen con un autor, con un escritor. Entonces, cuando el hombre contempla la creación, eso es un mensaje muy directo de que hay un creador detrás y que tiene mucho poder, como hemos visto. La segunda fase en la revelación de Dios a la humanidad es lo que se conoce como la revelación interior. Esto es la conciencia del hombre. Estamos hablando de acá de que en esta segunda fase se añade un elemento moral. La palabra conciencia viene del griego suneidesis y es la unión de sun, que significa con o co, y oída, que significa conocimiento. Entonces, la conciencia es el conocimiento interno acerca del bien y el mal. Es un elemento moral que se añade. O sea, nosotros tenemos la ley de Dios escrita en nuestros corazones. Nosotros en nuestro chip interno, en nuestro cableado divino, fuimos hechos así. Dios colocó sus principios, sus leyes morales dentro de nosotros, de tal forma que nuestra brújula moral no se descalibre si contemplamos la palabra de Dios. Bueno, el asunto aquí es que la conciencia en el hombre, que es algo interno, es una fuerza que nos ayuda o que nos restringe para que nosotros no hagamos lo malo. Si tú mientes, inmediatamente adentro vas a ser notificado. Hiciste mal. Lo sabemos. En el momento, y el apóstol Juan en 1 Juan capítulo 3 dice, si nuestra conciencia o nuestro espíritu nos redarguye, nos reprende. Entonces está hablando acá de que la conciencia del hombre es la voz del espíritu del hombre. Y también en el mismo libro de Romanos, en el capítulo 2, en el versículo 15 dice, y de esa manera demuestran que llevan la ley escrita en su corazón, pues su propia conciencia da testimonio. Ahora, este testimonio es doble en naturaleza. Puede ser a favor si hiciste lo bueno o puede ser en contra si hiciste lo malo. Y dice, y sus propios razonamientos los acusarán o defenderán. O sea, tú mismo por dentro sabes si has hecho lo bueno o has hecho lo malo. Entonces, tu conciencia te acusa o tu conciencia te defiende. ¿Por qué? Es un índice moral. Gracias a Dios por eso. Ahora, la tercera fase de la revelación de Dios para con la humanidad es la revelación escrita en el Antiguo Testamento, la ley de Moisés. Y aquí vemos una tremenda aceleración en la forma en la cual Dios se da a conocer al hombre. Cuando hablamos del Antiguo Testamento, y bueno, la ley se refiere a los 5 primeros libros, el Pentateuco, que los judíos llaman la Torá.
Y ahí encontramos que Dios manifiesta varias cosas. En primer lugar, la ley nos revela la santidad de Dios. Esa es la primera cosa que vemos en la ley de Moisés. Nos revela la santidad de Dios, naturaleza, sus atributos, que Él es absolutamente santo. La segunda cosa que la ley revela es la pecaminosidad del hombre. No solamente muestra cómo es Dios, también nos muestra cómo somos nosotros. La tercera cosa que la ley muestra es la incapacidad del hombre de poder cumplir en sus propias fuerzas con las demandas divinas. Y la cuarta cosa que la ley nos muestra, porque ya hemos visto el nivel de Dios, hemos visto la incapacidad del hombre, o sea, lo que somos, lo que hacemos no alcanza. Pero la palabra de Dios no solamente nos muestra el problema, la palabra de Dios nos da la solución. La Escritura es útil para redarguir, o sea, es para mostrar el problema en la forma de pensar o de vivir, y también para corregir, eso es para mostrar la dirección correcta en la forma de pensar o en la forma de vivir. La palabra de Dios no solamente describe ciertas condiciones, prescribe también las soluciones. En la palabra del Señor siempre vas a encontrar la respuesta y vas a obtener la victoria. Entonces, la ley tenía un cuarto elemento, y este cuarto elemento es que estaba llena de tipos y sombras acerca de alguien que iba a venir. Y por eso Jesús dijo que los profetas, la ley y los salmos dan testimonio de mí. Y Jesús les dijo a los judíos, Moisés escribió acerca de mí. La cuarta cosa que la ley señalaba era la solución, era Cristo, que justamente es la cuarta fase de la revelación de Dios para con la humanidad. Es la consumación de la revelación. Es Cristo, la esperanza de gloria. Encontramos acá que la revelación de Dios es gradual, es paulatina, es sucesiva. Va de menos a más, es creciente. Es como que tú tienes un cuarto que está completamente oscuro, la puerta está cerrada y tú abres la puerta y conforme el ángulo de apertura se va incrementando, más luz comienza a ingresar en ese recinto. Y así ha sido la luz, la revelación de Dios para con la humanidad. Dios se ha dado a conocer, Dios se ha manifestado al hombre, Dios ha querido que el hombre lo conociese. Ahora, esta cuarta fase de la revelación que Cristo vino a traer trasciende e incluye las anteriores. Porque Cristo, ¿cuántos saben que Jesús es el agente activo detrás de la creación? ¿Cuántos saben que todas las cosas por Él fueron hechas? Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Jesús es creador. No solamente Él creó las cosas, no solamente vemos la creación del mundo, las cosas físicas, las cosas visibles. Jesús también creó al hombre. Él nos hizo a nosotros y colocó dentro de nosotros, ¿qué cosa? La conciencia. Y en tercer lugar, Jesús mismo es el verbo, es la palabra. Él es de quien se habla en el Antiguo Testamento a través de tipos, sombras, figuras y todo eso. O sea, Jesús está todo incluido allí y trasciende todo esto. Bueno, entonces las cuatro fases de la revelación de Dios para la humanidad nos muestran que esta revelación ha sido progresiva. Una segunda consideración que debemos tomar en cuenta es que Dios manifiesta al hombre solamente lo que éste es capaz de sobrellevar. O sea, todos tenemos cierta capacidad. Y cuando Jesús estaba ya finalizando su ministerio, o sea, después de 3 años y medio de estar con sus discípulos, Él expresó lo siguiente a los que Él llamó. En Juan 16, los versículos 12 y 13, Él dijo lo siguiente: aún tengo muchas cosas que decirles. O sea, ya en los 3 años y medio les había dado un montón de lecciones. Pero dice, aún falta más en su aprendizaje. Dice, pero ahora no las pueden sobrellevar, no las pueden recibir, no las pueden entender, no las pueden asimilar. Pero es maravilloso porque cambia todo. Pero cuando venga el Espíritu de Dios, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y les hará saber las cosas que habrán de venir. En este pasaje hay una línea divisoria que separa el pasado del futuro o el presente del futuro. Dice, ustedes ahora no son capaces de recibir ciertas cosas, no se las puedo soltar, no se las puedo decir porque no las van a capturar. Ellos aún no habían recibido a Cristo en el sentido, no habían nacido nuevo, Jesús no había ido a la cruz y todo esto, aún no habían nacido nuevo, no tenían el Espíritu de Dios, entonces no podían. Pero Él estaba hablando del día en que iba a existir una aceleración en la capacidad de la percepción de las cosas espirituales.
Y es maravilloso. Yo me acuerdo cuando antes de conocer a Cristo y leía la Biblia, no entendía ni jota, aunque hay un montón de jotas, ¿no? Pero no entendía nada. Pero me acuerdo cuando recibí a Cristo y nací de nuevo y el Espíritu Santo vino a mi vida, ¡wow! La Biblia se me abrió. Y la Biblia dice que inmediatamente después que los discípulos nacieron de nuevo o recibieron a Cristo, dice que Jesús les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Él por 3 años y medio les citó la Biblia y no la veían. Y más adelante se acordaban de cosas que Jesús les había dicho. Pero eso fue porque el Espíritu Santo ya estaba en ellos y les recordaba ese tipo de cosas. Entonces, hay una gran diferencia de asimilación entre aquellos que no han nacido de nuevo y aquellos que ya son salvos y tienen el Espíritu Santo dentro. Hay niveles. Por ejemplo, el apóstol Pablo, y esto es muy interesante porque dentro de la iglesia estamos hablando de un grupo heterogéneo, no un grupo homogéneo. A veces se habla de trabajar con grupos homogéneos en las iglesias, es decir, niños o hombres o jóvenes o matrimonios. Pero, por ejemplo, en esta audiencia en particular, tenemos una audiencia heterogénea porque hay jóvenes, hay hombres, hay mujeres, pero también en cuanto a su nivel de crecimiento y entendimiento espiritual, también hay bastante diferencia. Hay gente aquí sentada que tiene mucho kilometraje en el Evangelio, ¿no? Han caminado mucho con el Señor, han leído su Biblia un montón de veces y conocen los versículos, conocen la palabra, pero otros tienen menos tiempo. Entonces hay una diferente capacidad de asimilación en los diferentes, las diferentes personas. Y por ejemplo, Pablo le escribió a una iglesia que era, desde el punto de vista espiritual, era bebé, una iglesia en la infancia espiritual, que es la iglesia de Corinto. Y él les dijo, en 1 Corintios 3, los versículos del 1 al 3, les dijo, hermanos, yo no pude. No dijo, yo no quise. Él dijo, yo no pude hablarles como a personas espirituales, porque no lo eran, sino como gente carnal, como niños en Cristo. Y noten ustedes que aunque Pablo se da cuenta, está consciente de la carnalidad en la vida de estos cristianos, él no los choteó, ni los insultó, ni los hizo sentirse mal, sino que les dio a ellos alimento, el alimento necesario que los iba a sacar de la carnalidad. ¿Cómo sales de la carnalidad? Creces hacia afuera de ella por nutrirte de la palabra de Dios. Así que no les pudo dar un bistec o churrasco de la palabra, pero sí les embutió su biberón en la boca. Ahí va, ¿no? Les di. O sea, no les quitó nada. Les dio lo que podían tolerar. Les di a beber leche, pues no eran capaces de asimilar alimentos sólidos. Ni lo son todavía, porque aún son gente carnal. Pues mientras haya entre ustedes celos, contiendas y divisiones, serán gente carnal y vivirán según criterios humanos. Entonces vemos que hay personas que tienen una limitada capacidad de asimilación y los bebés cristianos no pueden tolerar. Por ejemplo, un bebé recién nacido, tú no le puedes dar un bistec. O sea, ni siquiera tiene dientes, tienes que darle solamente leche, más adelante las papillas y este tipo de cosas. No le puedes dar chocolate a un bebé. No puedes. Entonces, existe una gran diferencia en la capacidad de asimilación entre aquellos que no han madurado y alguien que podemos decir que es experto en la palabra de justicia, que ya tiene sus sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Por qué? Porque conoce la palabra, ha estudiado la palabra, porque la medita de día y de noche. Ahora, estamos hablando acerca de conocer a Dios y entender a Dios. ¿Y cómo es que se lleva a cabo el conocimiento de una persona? ¿Cómo llegamos a conocer a una persona? ¿Cuál es el proceso del conocimiento de una persona? Supongamos que alguien viene y te presenta a cierta persona. Entonces, tú primero lo ves. Lo primero que se involucra es el sentido de la vista. Seguramente le das la mano. Luego el tacto participa. Luego se cruzan palabras. Luego el sentido del oído participa. Y todo esto es a nivel sensorial. Tú estás conociendo primero el hombre exterior. Estás conociendo el rostro de la persona, la apariencia de la persona, pero aún no has ingresado a las capas interiores que involucra a dicha persona. Y muchas veces el conocimiento que las personas tienen de otras es solamente superficial.
A veces conocemos gente con la cual tenemos cierto contacto casual y hola, chao, lo hemos visto, es nuestro conocido, hemos interactuado con la persona muy superficialmente y todo es a nivel exterior, a nivel físico, a nivel sensorial. Ahora, es importante reconocer acá que las apariencias tienen el poder para engañar, el potencial para engañar. Las apariencias engañan porque lo que vemos por fuera no es la persona real. Eso es cierto. O sea, el cuerpo es parte de la persona, pero no es la persona. ¿Cuántos saben que somos seres espirituales, tenemos un alma y vivimos dentro de un cuerpo? Entonces las apariencias engañan. ¿Por qué? Porque rostros vemos, pero corazones no sabemos. Y alguien dijo. Ahora, vamos a ver lo que Dios opina al respecto. En 1 Samuel, el capítulo 16, en el versículo 7, tenemos un escenario donde Dios comienza a moverse para que sea establecido el segundo rey en Israel. Durante el periodo del Reino Unido, el primer rey fue Saúl, pero Saúl desobedeció a Dios, entonces Dios se buscó un hombre conforme a su corazón. Así que Dios envió al profeta Samuel a Belén. Y en Belén fue dirigido a la casa de Isaí. Entonces, cuando Samuel le pide a Isaí que traiga a sus hijos, y de repente viene el primero, el mayor, Eliab, pintón, ¿no? Bien alto, y todo eso, entonces Samuel dijo, este va a ser el rey, pues, el que Dios ha escogido para ser ungido como el segundo rey. Pero el Señor le dijo, no te dejes llevar por su apariencia ni por su estatura. Yo soy el Señor y veo más allá de lo que el hombre ve. El hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero yo miro el corazón. Interesante que hay una forma de conocer a las personas. Se puede conocer según la carne o se puede conocer según el espíritu. Entonces, aquí Dios nos está diciendo que no miremos la apariencia porque no son lo real. Lo real es la persona interior. Y el apóstol Pablo, por eso en 2 Corintios 5, él habla de aquellos que se glorían en las apariencias, en la fachada, no en la facha, en la pinta, y no en el corazón. Entonces, por eso las apariencias pueden engañar. Así que la primera fase en la adquisición de nuestro entendimiento y conocimiento de los demás es estrictamente sensorial, o sea, por vista. Y vemos el hombre exterior, vemos la apariencia, pero conforme pasamos tiempo y comenzamos a conocer más a la persona más profundamente, conversamos con la persona, entonces inmediatamente comenzamos a entrar en la segunda capa de lo que la persona incluye y conocemos su personalidad. De repente comenzamos a conocer sus gustos, sus valores, la forma en que piensa, sus patrones mentales, sus hábitos, sus fortalezas, sus debilidades, sus dones, sus talentos, sus habilidades. Y luego nos metemos un poquito más y conocemos su integridad, su carácter. Y vemos que es una persona de su palabra, es una persona que es completamente mansa, es una persona que está sometida a Dios y que siempre ama lo recto y todo eso. Entonces, allí recién estamos penetrando un poco más en el conocimiento de la persona. Yo quiero decirles que la mayor parte de las personas en este mundo no se conocen a ese nivel. O sea, esto de conocer profundamente a otra persona no es la regla, sino la excepción a la regla. Porque hay una cultura que nos rodea, que es la cultura de la celebridad en ese mundo, y que siempre levanta la apariencia por encima y la imagen por encima del carácter interno y por encima de la integridad. O sea, ¿cuántos saben que la gente vale no por el color de su piel, sino por su carácter interno? Entonces, lo que vemos en este mundo, en esta sociedad postmoderna o post-verdad, entonces, lo que vemos es la cultura de la celebridad, o sea, Hollywood, y levanta un montón de personajes en la pantalla grande, en la pantalla chica, y nos encontramos con personas que pretenden ser modelos a los demás, y por eso cuando los muchachitos o los jóvenes ven las películas de cómics o los superhéroes, quieren ser como ellos, o sea, son héroes que son puestos delante de sus ojos, o ven una estrella de cine o ven un jugador de fútbol, o sea, que ellos quieren imitarlos, ¿no? Pero lamentablemente los modelos que Hollywood levanta son personas que no tienen su brújula moral interna calibrada, todo lo contrario. O sea, son personas que tienen una tremenda pinta, una tremenda apariencia, pero por dentro su mundo se está rompiendo en pedacitos. O
O sea, múltiples divorcios, un lenguaje soez, vocabulario. Miren, a veces hay películas en las cuales si tú quitas todas las lisuras, regresamos al cine mudo. Y vidas, como dije, múltiples divorcios o gente que tiene problemas con las drogas, con el alcohol, promiscuidad sexual, ¿no? Y ahí, entonces, y todo es la apariencia externa de la persona. Y como dije, eso es lo que no ayuda para que podamos pasar a un conocimiento más profundo de los demás. Y la Biblia dice que aquello que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Entonces, mucha gente eleva y valora más el talento, la capacidad, que el carácter interno. Miren, la tradición judeo-cristiana a través de las escrituras nos ha dejado a nosotros tremendos valores morales. Pero en este mundo post-verdad se ha abandonado la escritura y los reclamos que encontramos en el Salmo 119, Señor, ellos han dejado tu ley. O sea, la gente cuando se aparta de la Biblia se aparta de Dios y se comienza a hundir en el pecado de este mundo. Y eso causa que su sensibilidad espiritual se reduzca a cero. Entonces puede que una persona tenga talento, carisma, sea una persona que tenga una personalidad atractiva, atrayente, pintona, con buena facha, pero todo eso es apariencia. Y no tienen muchos de ellos la honestidad para admitir ayuda o para pedir ayuda. Entonces estas cosas no llenan a la persona. Es una vida vacía, es una vida hueca, y es una realidad sin Dios que es triste. Ahora, cuando las personas no se conocen a sí mismas, no se entienden a sí mismas, porque no han entendido al Creador, entonces no pueden resolver sus problemas internos. Si uno no entiende su constitución, por ejemplo, si tú te compras un artefacto o te compras un dispositivo y no lo sabes usar, o sea, te regalan un celular de ¿qué generación? No sé, la última generación. Entonces ni siquiera sabes cómo prenderlo o desbloquearlo, entonces no lo vas a poder usar, no vas a poder liberar su potencial. Entonces si tú no te entiendes a ti mismo, entonces, ¿cómo vas a funcionar bien? O sea, ¿cómo vas a conducir tu vida de la manera correcta, de una manera óptima, si ni siquiera te entiendes? ¿Por qué? Porque no entiendes al que te creó, no entiendes al Creador, no entiendes tu origen. O sea, que no tienes un manual de fabricante al cual recurrir porque sencillamente no lo has aceptado, que es la Biblia. Muy bien, entonces, antes de que el hombre se metiese en esta serie de problemas, ya existía un Dios que es bueno, que es maravilloso, que es real y se dio a conocer al hombre para que el hombre lo pudiese conocer y entender. Ahora, ¿es posible conocer a Dios? ¿Qué dicen ustedes? Absolutamente, pero no a través de la carne, no a través de los sentidos. Tiene que ser por revelación. Y es la palabra de Dios lo que establece el contacto entre nosotros y la deidad. O sea, la palabra de Dios es una ventana que nos permite dar un vistazo dentro del mundo espiritual. Hay un reino espiritual invisible. Ahora, ya hemos visto cómo es que el hombre conoce al hombre a través de los sentidos y cuál es el proceso que regula este acercamiento cognitivo. Pero ¿cuál es la dinámica o la mecánica o el mecanismo para conocer a Dios? Y el problema que ocurre es que muchas veces tomamos el patrón empleado para conocer a otras personas de la raza humana y lo queremos trasladar a nuestro conocimiento de Dios. Cuando realmente Dios no habita en el mundo físico, Dios es un ser espiritual, Dios no habita en el ámbito del tiempo. Entonces tenemos que cambiar nosotros la forma en la cual nos acercamos a Él, tenemos que adecuarnos. Ahora, ¿cómo es que la gente se debe acercar a Dios para poder hacer contacto con Él? Esa forma de nuestro acercamiento para con Él se puede clasificar. Y recuerden que Dios solamente da a conocer al hombre lo que el hombre puede sobrellevar. Y recuerden que tenemos una limitada capacidad de asimilación, la cual puede crecer. Por ejemplo, cuando tú eras niño, cuando yo era un bebé, yo solamente podía tolerar leche. Después viene más adelante la papilla y vienen otro tipo de cosas. Ya te salen los dientes y ya puedes masticar alimentos más sólidos. Y dentro del espectro de la iglesia, dentro de lo que es el cuerpo de Cristo, cuando los niños espirituales abren su Biblia y comienzan a leerla, tienen una experiencia viva, dinámica, poderosa, pero completamente básica. ¿Por qué? Están tomando leche. ¿Cuántos saben que la leche es necesaria? Hermano, toma buena leche, leche no adulterada. Aliméntate, nútrete de la buena leche de la palabra de Dios, porque si tú eres fuerte en lo básico,
eso va a poder sostener lo que viene más adelante cuando crezcas. Ese acercamiento es muy bueno. Entonces, cuando los niños espirituales abren su Biblia, solamente van a ver la leche y van a tomar leche. No van a ver otro tipo de cosas. Van a ver solamente lo que su nivel de crecimiento les permite ver. Y está bien. Es como si tú te sientas teniendo 3 años, 4 años de edad en un salón en la universidad. O sea, no la haces, no la ves. Entonces, ahora, hay formas de conocer a las personas. Hemos dicho que podemos conocer a las personas de manera superficial, lo cual está muy difundido. Pero también hay personas que se conocen más íntimamente, se conocen con mayor profundidad. Lo mismo es en cuanto al conocimiento de Dios. O sea, tú puedes conocer a Dios, como Job decía, ¿no? Yo te conocía de oídas, pero tú puedes conocer a Dios de una manera muy profunda. Y eso es algo que vamos a empezar a ver hoy día. Esto es importante. El conocimiento en el que conocemos a Dios, o la forma en la cual conocemos a Dios, se puede clasificar. Y quiero hablarles del conocimiento progresivo de Dios. ¿Cómo conocemos a Dios? ¿Alguna vez han pelado una cebolla? Hay capas, ¿no? El huevo también tiene capas, ¿no? Está el cascarón, está la clara y adentro está la yema. El hombre es un ser espiritual que tiene un alma y vive dentro de un cuerpo, ¿no? O sea, tú ingresas y cuando Pablo describe al hombre en 1 Tesalonicenses 5:23, dice, todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Él empieza desde adentro hacia afuera. Empieza con el hombre interior, pasa por el hombre intermedio que es el alma y luego termina en el hombre exterior. Hay gente que dice cuerpo, alma y espíritu, al revés, ¿no? Contra el tráfico. Pero el sentido es de adentro hacia afuera, porque tú eres la verdadera persona, tu espíritu. Tú eres, el verdadero tú es un ser espiritual. Ahora, ¿cómo conocemos a Dios? En primer lugar, lo primero que el hombre conoce de Dios normalmente son sus obras y milagros. O sea, lo primero son las obras y milagros de Dios. Y es ahí donde se encuentra la mayor cantidad de personas cuando piensan en Dios. O sea, piensan en un Dios sobrenatural, un Dios de milagros. Y esto era algo predominante en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, vamos a verlo en el Salmo 139, en el versículo 14, que habla de la maravillosa forma en la cual Dios nos creó a nosotros. Y dice aquí, te alabo. Y esta alabanza, miren, la alabanza es diferente que la adoración. O sea, la alabanza celebra a Dios por sus obras, por lo que Él hace. Ahora, ¿cuál es la obra en particular que el salmista está tomando para alabar a Dios? Dice, te alabo porque tus obras son formidables, porque todo lo que haces es maravilloso. De eso estoy plenamente convencido. O sea, Él estaba hablando de la forma en que Dios lo hizo a Él. Entonces, cuando tú comienzas a darte cuenta de qué creación maravillosa es el ser humano, hecho imagen y semejanza de Dios, prorrumpes en alabanza. O sea, las obras de Dios son formidables. Entonces, vemos aquí que está hablando de eso, de las obras. Ahora, este versículo nos está hablando de el poder de Dios para crearnos a nosotros. Nos habla del poder que nos impacta. Esa es la primera cosa que muchas veces la gente percibe acerca de Dios, es el poder de Dios. Pero la segunda área dentro del conocimiento progresivo de Dios es lo que Dios conoce, es el conocimiento de Dios y es la sabiduría de Dios. O sea, detrás de las obras de Dios hay algo más que simplemente poder. Hay algo más que poder manifiesto. El Salmo 104, versículo 24 dice, cuán innumerables son tus obras, oh Señor, hiciste todas ellas, ¿cómo? Con sabiduría, y la tierra está llena de tus criaturas. Otra traducción dice, está llena de tus beneficios. No solamente Dios hace cosas, Dios siempre las hace con sabiduría. O sea, cada vez que Dios despliega su poder, no lo hace como un potro salvaje. ¿Cuántos saben que los potros salvajes tienen mucha fuerza, tienen mucho poder? Pero una pregunta, si tú domesticas a ese potro salvaje, ¿pierde su fuerza? No, es un caballito mansito, tiene el mismo poder, pero bajo control. Entonces Dios todo lo que ha hecho, lo ha hecho con una tremenda sabiduría. Hay un porqué detrás de lo que Él hace. O sea que primero está la obra de Dios con el poder de Dios. Lo segundo, está el conocimiento de Dios, está la sabiduría de Dios en su creación. Y el tercer nivel dentro del conocimiento progresivo de Dios tiene que ver con su carácter, con sus atributos, con su naturaleza, con sus virtudes, tiene que ver con su voluntad.
Y es aquí donde el libro de Salmos también nos muestra esta faceta. El Salmo 145, el versículo 9 dice: bueno es el Señor para con todos y sus misericordias sobre todas sus obras. O sea, cuando Dios hace algo, cuando hace una demostración de su poder, no solamente lo hace con sabiduría, detrás de eso está su misericordia también. Es maravilloso, o sea, es capa tras capa, es nivel tras nivel, pero debemos ser capaces de ver eso. Es como cuando tú estás viendo una cadena de montañas y tú estás trepando un cerro y tú solamente ves el cerro que está al frente, pero cuando tú lo escalas y de repente, ¡ay! 2, 3, 4, 5 montañas y cada vez más altas. Entonces, si tu nivel de asimilación te permite ver solamente ciertas cosas en ciertas fases, pero conforme vas avanzando, ves más. Entonces, lo primero que Jesús dio a conocer de Dios en su ministerio fueron sus obras, sus milagros. Pero detrás de toda esta actividad externa había más que solamente poder sanador y sabiduría. Había algo más profundo de Dios involucrado, la compasión. Entonces, cuando regresamos al cuadro, hablamos de sus obras y milagros, hablamos de su conocimiento y sabiduría, y hablamos de su carácter, sus atributos, su naturaleza y sus virtudes. Pero otra vez, lo primero, sus obras, sus milagros. Y hay mucha gente que se queda en ese nivel. O sea, lo único que conocen de Dios, en lo único que se enfocan en Dios es en los milagros, no ven más allá. Es gente que está familiarizada solamente con el poder de Dios. Y vamos a hablar un poquito acerca de los judíos en el Antiguo Testamento, porque los judíos en el Antiguo Testamento, de la generación en particular que salió de Egipto, tenían un terrible problema de actitud y ellos no pudieron ser persuadidos a creerle a Dios. Tenían un problema, su desobediencia fue la incredulidad. Tenían un corazón malo de incredulidad y Dios no dice que no quiso, no pudo hacerlos entrar en la tierra de reposo porque no creyeron. Pero era gente que caminaba por vista y no por fe. Entonces, los judíos en el Antiguo Testamento quedaron tan fascinados por el poder de Dios desplegado a través de Moisés. O sea, las señales que hizo delante de Faraón y golpeó la roca y salió agua o levantó la vara y el mar se abrió. Entonces los judíos, ¡wow! Moisés es nuestro hombre. Pero ellos no consideraron relevante ni trascendente la fe de Abraham. Si Moisés llegó a hacer lo que hizo fue por la fe de Abraham. Y el camino de Dios es que el justo por la fe vivirá. Entonces, en el Antiguo Testamento la gente no tenía el Espíritu Santo dentro, entonces las manifestaciones externas eran más necesarias porque no tenían cómo ser dirigidos, no tenían cómo ser guiados. Pero en el Nuevo Testamento nosotros tenemos al Espíritu de Dios dentro nuestro. Y caminamos por fe, no por vista. Y por eso los judíos estimaban muy alto a Moisés, mucho más alto que a Abraham. Pero Jesús en el libro de Juan, en el Evangelio de Juan, Él coloca los puntos sobre las sillas y los corrige y les dice que Abraham era más importante. La fe de Abraham era más importante. Después de los milagros, después de las obras, viene la sabiduría de Dios y el conocimiento de Dios. Y hemos visto que su entendimiento es infinito, no hay quien lo alcance. Es cierto que Dios hizo todo con su poder, pero también hay sabiduría detrás. Y aquí encontramos algo que Dios notificó a Moisés. La Biblia dice que Dios notificó a Moisés sus caminos y a los hijos de Israel sus obras. O sea que hay una capa más profunda que las obras de Dios. Son los caminos de Dios. Y el camino de Dios es el camino de la fe, porque el justo por la fe vivirá. Entonces la segunda fase en nuestro acercamiento para el entendimiento de Dios es justamente conocer su sabiduría. La palabra de Dios es la sabiduría de Dios. O sea, entender a Dios es a través de la palabra, porque la palabra de Dios y Dios son uno. Es más, cuando Jesús estuvo acá en la tierra, Él manifestó su sabiduría cuando los fariseos, los ancianos le hacían preguntas difíciles para hacerle caer en algunas palabras, querían hacerlo caer en la trampa. Siempre Jesús respondía con tanta sabiduría que los dejaba boquiabiertos. O sea, Jesús expresó no solamente los milagros, sino también expresó la sabiduría de Dios. ¿Cuántos saben que Cristo no solamente es poder de Dios, sino que también es sabiduría de Dios? Y la gente en su tierra decía, ¿quién es este? O sea, ¿de dónde viene ese poder, esos milagros y esa sabiduría que sale de su boca? O sea, vemos aquí la conexión entre el poder y la sabiduría en la misma persona que era Jesucristo. Entonces la Biblia, en el segundo nivel,
nos muestra el pensamiento estratégico de Dios, o sea, lo que es la eficiencia, la efectividad, la eficacia en el manejo del tiempo, el hacer la obra y todo eso. Pero aunque Dios se da a conocer mediante su palabra y Él provee de sana sabiduría a los rectos y nos la da abundantemente y sin reproches, esa faceta de Dios no es la más trascendente. O sea, vamos a clasificar a la gente en base a su entendimiento de Dios, ¿no? Hay gente que se estaciona en el nivel número 1. Vamos a llamarlos gente power, o sea, gente de poder, ¿no? Y se ha quedado en los milagros y la única faceta que conocen de Dios es el poder de Dios. Pero hay otro nivel de personas que se estacionan en el segundo nivel y es la gente word, es la gente wisdom, es la gente sabiduría, es la gente de la palabra y queda fascinado por la palabra y sabiduría de Dios. Pero no han ido más allá. Hay unos que están felices con el poder de Dios, otros que están felices con la sabiduría de Dios, pero hay otros que han conocido a Dios no solamente en su poder y en su sabiduría, sino que han ingresado a una tercera capa de algo más íntimo y trascendente, que tiene que ver con el carácter de Dios, sus atributos, su verdad, sus virtudes, sus cualidades. Y uno de los que podemos llamar que es gente love, gente amor, es el apóstol Juan, que él llegó a conocer al Señor de esa manera muy íntima. Entonces, ¿cuál es la meta de Dios para con nosotros? Entender a Dios en su plenitud, en su poder, en su sabiduría, pero también en su carácter. O sea, Dios quiere que tú recibas la revelación de cuáles son las 4 dimensiones del amor de Dios, conforme dice Efesios capítulo 3. O cuál es la integridad de Dios, la compasión de Dios, la misericordia y fidelidad de Dios. Y quiero terminar con algo que nos va a ayudar a entender y conocer mejor a Dios. Y con ese entendimiento vamos a mejorar en 3 áreas. Hay 3 áreas derivadas en esta progresión, en este acercamiento. En primer lugar está el área operativa, porque estábamos hablando de las obras de Dios, estamos hablando del poder de Dios, esto habla de capacidad, esto nos habla de habilidad, nos habla de poder en ejecución, es el área operativa. Luego viene el área informativa, el área del conocimiento, el área de la sabiduría. Y luego entramos en algo mucho más profundo que tiene que ver con lo formativo, el carácter, los atributos, las virtudes, las cualidades. Y es interesante que si nos volvemos al origen de todo, si nos volvemos al Creador, no solamente si podemos entender un poquito más a Dios, vamos a terminar entendiéndonos mejor a nosotros. ¿Cuántos saben que hemos sido hechos a imagen y semejanza de nuestro Padre? ¿Cuántos saben que la Biblia dice que seamos imitadores de Dios? No solamente Dios tiene una parte operativa y tiene capacidad y habilidad y poder, los cuales son ilimitados, pero tú y yo hemos sido llamados a ser personas altamente ejecutivas en el área para la cual Dios nos llamó y equipó. Dios es omnisciente, conoce todas las cosas. Su entendimiento es infinito, no hay quien lo alcance. Pero Dios también te ha dado a ti la capacidad de la adquisición y el manejo y la aplicación del conocimiento. Se dice que la sabiduría es la aplicación correcta del conocimiento. Por ejemplo, tú tienes que hablar la verdad, sí, en amor, ¿no? Entonces hay que saber balancear todo esto. Entonces tú y yo también tenemos el área informativa. ¿Se acuerdan? La economía del conocimiento. ¿Cómo manejamos el conocimiento? La adquisición y la aplicación. O sea, recibimos la palabra, hasta la recepción, luego guardamos la palabra, eso habla acerca de la retención, y luego viene la transmisión de la palabra y habla de la aplicación de la palabra. Entonces, todos nosotros tenemos contacto con el conocimiento, con la información todos los días. Y podemos mejorar en el área ejecutiva, y podemos mejorar en el área informativa, pero también podemos mejorar en el área formativa. ¿Cuál es el eslogan? ¿Cuál es la visión que tenemos en Verdad y Libertad? A través de la verdad de la palabra de Dios, a través de la libertad que ella nos trae, Cristo es formado en nosotros. Y Cristo formado en ti significa, incluye, abarca que tú vayan y hagan milagros en el nombre de Jesús. Y que ustedes sean un canal a través del cual el poder de Dios fluye, lo cual va a ocurrir en estos últimos días. Pero también Dios quiere que tú des cuenta por la luz que has recibido. A quien más se le dio, más se le pidió. Es la voluntad de Dios que tú puedas caminar en la revelación de Dios, en la sabiduría de Dios. Esa es la voluntad de Dios. O sea, tú y yo podemos mejorar también en esa área.
Y cuando tú haces eso, estás siendo más como Cristo. Estás siendo imitador del Señor en esa área de la sabiduría que Él exhibía, porque la poseía y la manifestaba. Y lo tercero, ¿no? Que Cristo sea formado en ti, implica también que las virtudes del carácter de Cristo se formen en ti y tú también, no solamente las poseas, sino que las exhibas, que las manifiestes. Entonces, el título cristiano se te acomoda muy bien, porque significa como Cristo. ¿En qué? ¿En lo abstracto? No, en lo concreto, en aquello que es fácilmente reconocible. Entonces, hermanos, preparémonos. Hay un viaje. Cuando abras su Biblia, y termino con esto, tranquilo, si tomas leche, tómate tu leche, hermano, y disfrútala, ¿ok? Toma tu lechecita, disfrútala, porque ese es el inicio de un viaje en el cual la palabra te va cambiando, pero es un viaje que tiene un inicio, pero no tiene un fin. Escúcheme bien. Vamos a crecer en diferentes fases y etapas. Disfruta. La vida cristiana consiste en una serie de revelaciones, una serie de experiencias transformadoras en las cuales nunca, ni tú ni yo, vamos a terminar por toda la eternidad de entender y conocer a Dios. Pero disfruta la etapa en la cual te encuentras ahora. La palabra de Dios es tan sencilla, tan simple como para que un recién nacido no se ahogue en ella, pero es tan profunda como para que un sabio, un erudito, nunca toque fondo. Nunca llegamos, pero mejoramos en el camino. Así que vamos a hablar en esta serie acerca de entender a Dios. Toda cabeza inclinada y todo ojo cerrado. Señor, te damos gracias por darte a conocer.